¿Qué tal? Soy Marco Antonio Hernández y estas son Cartas para Tao. Mi amor, hoy te voy a hablar de los cuentacuentos. Cuando naciste te escribí un texto que te daba la bienvenida. Este texto ha sido modificado, ya tiene 6 años, ya han pasado 6 años, así que ha habido algunos cambios, pero bueno, esta es la última versión y definitiva, te la voy a leer, ¿va? Se llama El Circo de los Cuentacuentos. Bienvenido, hijo mío, bienvenido al circo de los cuentacuentos. Todo aquí es puro cuento. Hay muchos contadores, los hay acróbatas, magos y presentadores, también contorsionistas, payasos y domadores, hasta malabaristas, mimos y cantores. Todos en este circo cuentan cuentos. La mayoría repite los ajenos. Solo escriben los propios unos cuantos. Al principio, los ajenos se vuelven propios. Después, los propios siguen siendo ajenos. En el circo todos cuentan sus historias. Hay historias propias y ajenas. Exige gran sabiduría distinguir unas de otras. En el circo nos enseñan cuentos. Los cuentos generan circos. Observar las emociones propias delata lo ajeno. Seguir al corazón te enfrenta a lo nuevo. Tus anhelos, tus pasiones pueden germinar un nuevo cuento. Tu propio cuento. Todos los cuentos son puro cuento. Lo maravilloso es el circo, pero de cuentos está hecho. El amor en el pecho es un cuento, pero tiñe a todo el circo y así cualquier emoción. Te voy a contar mis cuentos. Antes solo espíritu eras, ahora también un cuerpo. No conozco la magia que da vida en el tiempo, pero conozco el amor que te abrió las puertas a esta existencia. Yo fui la semilla, tu mamá la tierra fértil que se tornó volcán. El calor de la creación, el amor del cielo y la tierra te han dado vida. Tus papás te amamos como nadie más en la tierra. Nuestra función es enseñarte un lenguaje para que escribas tus propios cuentos. El lenguaje se enseña con cuentos. Somos tus primeros cuentacuentos. Este circo que tú conoces es el nuestro. Pero recuerda, todos los cuentos son puro cuento, hasta que se vuelven verdadero. De inicio, todos los cuentos son ajenos, y todos los cuentos son verdaderos. El circo exige trabajo para mantenerlo. Devora tu atención. La confusión es natural. Aprender los cuentos y no el lenguaje. Los cuentos son puro cuento, pero se vuelven mármol al ser verdaderos. El mármol de los cuentos ajenos mantiene cautivo al lenguaje de la vida. Esculpir el mármol, liberar al cautivo, reconocer el circo ajeno, reconocer los cuentos que le dan vida, escribir los propios cuentos, vivir el propio circo, esos son mis cuentos. En este circo hay muchos cuentos falsos. Nadie puede enseñarle el camino propio a nadie. Nadie puede recorrer el camino de nadie. Nadie aprende del otro lo que aprendió viviendo. Duda de quien te diga lo contrario. Duda de quien te ofrezca atajos. Hallar el lenguaje a través de los cuentos para expresar la propia vida, o repetir los cuentos y mirar el lenguaje, ni la vida, es responsabilidad solo tuya. Es tu poder y tu privilegio. Transmitirte el lenguaje a través de cuentos, transmitir la vida a través de hechos, vivir la maravilla de tu existencia, esa es responsabilidad mía. Sin embargo, tu vida en tus manos es tu derecho. No dejes que dependa de nuestra responsabilidad. Los cuentos que te contamos, creados o copiados, tarde que tempranos,
son ajenos para ti. Recuerda, hijo mío, todos los cuentos ajenos y falsos ocupan el lugar de tus propios cuentos. El circo ajeno asfixia al propio. No pueden convivir. Mis cuentos dicen, encuentra tu lenguaje, escribe tus cuentos, reescribe los ajenos para volver los propios. El amor y el amar es la guía. Allí, donde se escriben los cuentos, en tu interior, donde hay que hacerlo completamente solo. Cierra tus ojos, mi vida. No oigas mis cuentos. Escucha tu corazón. Aprende a distinguir unos de otros. Bienvenido al circo de los cuentacuentos. Algunos aprendemos a escuchar nuestro corazón. Otros defienden lo ajeno como propio. Todos los cuentos son puro cuento. Hay cuentos de amor y otros cuentos. Vive como tú quieras en este circo. El amor y la libertad de ser van de la mano. Mi amor por ti te pertenece todo, con cuentos ajenos, propios o prestados. Te amo, hijo. Bueno, bienvenido al mundo de los cuentacuentos. Bienvenido al circo de los cuentacuentos. Para acabar, solo te quiero decir algo, hijo mío. Lo que hacemos cualquier persona es no hablar de la realidad. Yo no hablo de la realidad. Nadie puede hablar de la realidad. De lo que hablamos es de la manera en la que nosotros miramos la realidad. No importa el teórico, el filósofo, no importa, te están hablando del modo en el que cada quien mira la realidad. No te están hablando de la realidad. Este texto te habla de mi forma de ver la realidad, no de la realidad. Y así. El punto es que nos podemos confundir y podemos hacerle caso a los demás y creer que nos están expresando la realidad. Pero no puedo mirar la realidad. Yo describo mi modo de ver la realidad. Imagínate que estoy parado y entonces miro la realidad, pero yo empiezo a transmitir el modo de ver la realidad. Si es blanca, si es azul, depende de mí. Y entonces, lejos de transmitirte mi modo de ver la realidad, de transmitirte la realidad, te transmito mi modo de ver la realidad. Entonces, como si aquí está alguien hablando de la realidad, está hablando de su modo de ver la realidad. Tú miras este modo. En realidad no estás mirando la realidad, sino estás mirando el modo en el que mira la realidad. Y entonces creemos que nosotros miramos la realidad así, pero en realidad no la estamos viendo. ¿Me explico? Imagínate que el ser humano, ya hablamos un poco de la mente, el ser humano es como una linterna o como una lámpara. Y tiene un color, rojo, verde, azul. Y a donde voltea, lanza su color. Y entonces ya con eso cambia de matiz la realidad. Y todo lo que te describe tiene que ver con el color que está iluminando, hablando de colores. El ser humano es así. Es como el rey Midas, ¿no? Que hizo algún favor y le concedieron 3 deseos, un poco como los genios. No me acuerdo quién le concedió los deseos. Pero uno de sus deseos, no me acuerdo si el segundo, el primero, fue que todo lo que tocara se convirtiera en oro, ¿no? Y entonces todo lo que toca es maravilloso porque una cama se convierte en oro, una casa se convierte en oro. Empecé a tener problemas cuando quiso comer y entonces la manzana, el plátano, cada que tocaba pues, se volvía oro, entonces ya no podía comerlo. Bueno, el punto de no sé dónde está, de este mito, de esta historia, es que así somos, es decir, todo lo que tocamos lo transformamos en lo que nosotros somos, ¿va? Yo no miro la realidad como es, sino a partir de cómo la interpreto yo. Yo miro la realidad a partir de mis propias ideas sobre mí mismo, ya hablamos de la mente, o del modo en la que interpreto la realidad. No hablo de la realidad en sí, sino mi modo de interpretar la realidad es el que está activo y ese es el que habla.
yo puedo mirar la realidad a partir de creencias que tienen que ver con lo que está afuera, con lo social, ¿no? Mi creencia de que los demonios son malos, de que existen, de que no existen, de que Dios existe. Creencias de que está bien hacer esto, está mal hacer lo otro, ¿no? Por ejemplo, está mal enojarse, pero está bien ser sumiso. Son como creencias sociales que están ahí, ¿no? Está mal hablar con mucha emoción, ¿no? Como con las groserías. Bueno, X. Las creencias son más sociales y las ideas tienen que ver con cómo me concibo a mí mismo. Entonces, cuando yo hablo de la realidad, en realidad hablo de cómo veo la realidad, y cómo la veo tiene que ver con todas estas creencias externas o con estas ideas de mí mismo, ¿no? Entonces, en realidad, yo lo que hago es muestro mi modo de ver la realidad y muestro mi modo en el que me percibo a mí mismo, me interpreto a mí mismo. Todos los personas, todos los contadores de cuentos, eso hacemos. Contamos nuestro modo de ver el mundo, que al final es la evidencia de cómo nos interpretamos a nosotros mismos, y ahí vamos. El error es creer que ese modo de ver la realidad es la realidad y hay que aprender de esa realidad y adoptar esa realidad. Ayer estaba viendo una investigadora que al final de su investigación estaba leccionando y decía, ¿no? Es hora de ser conscientes y entonces dejar esas cosas arcaicas atrás. Estaba hablando un poco de... no da igual de qué estaba hablando, pero el punto es que fue muy claro que empezó a evidenciar que ella quería que los demás pensaran como ella misma. Y es lógico, porque yo describo mi modo de ver la realidad y quiero que los demás adopten mi modo de ver la realidad, ¿va? No estoy buscando que miren la realidad, sino que la miren de mi modo. Entonces estoy sesgado. Eso es lo que corremos un poco el riesgo. Y todos los textos son así. A mí me da un poco de risa cuando empiezan a investigar textos hacia atrás. Mira, la medicina china, la interpretación de los ideogramas es complicada. Antes, los primeros que sacan la medicina china como el mundo son los rusos, los alemanes, y entonces hay textos en ruso, en alemán, que luego se traducen al inglés y después al español. Son textos completamente diferentes y son contemporáneos, ¿no? Las traducciones. Pero no solo eso. Dos médicos contemporáneos que traducen directamente del chino al español hacen traducciones muy diferentes, ¿va? Aún en autores contemporáneos hay diferencia. Ahora me imagino el que escribió hace 100 años, que tiene sus propias creencias imbuidas en su contexto histórico, ¿no? O hace 200 años, o hace 300 años en México, o en China, o en Europa. Las cosas son totalmente subjetivas de acuerdo a ese momento. Entonces, cuando yo empiezo a rastrear libros de hace 200 años, de hace 500 años, de la Edad Media, ¿no? O sea, donde no tenían comunicación, o era súper extraño los chinos con los ingleses, con los nativos de América. Entonces, es súper complejo empezar a rastrear información, y lo único que hacemos en este rastreo de información es mirar cómo alguien describe la realidad, pero lo describe de tal forma que creemos que no está hablando de la realidad y adoptamos lo que dicen como la verdad. Pero lo que nos está diciendo no es la verdad de la realidad, lo que nos está diciendo es la verdad de su modo de ver la realidad. Y nosotros esta verdad la tomamos como propia. El detalle o la propuesta es que mires la realidad, no lo que dicen de la realidad. Yo hace como 12 años dejé de leer teoría, porque no me importa cómo los demás ven la realidad, lo que me importa es cómo yo miro la realidad. Por eso a mí me gusta mucho la literatura y el arte, que es una de las formas donde tú puedes percibir la realidad y transmitirla sin ni siquiera darte cuenta que estás transmitiendo la realidad. Entonces, en estos textos, en el arte, son como códigos que tú tienes que encontrar pequeñas pistas que es así te van a describir la realidad. Pero no la filosofía, no la teoría. Y por supuesto hay textos técnicos que hay que leer, ¿no? O sea, textos que hablan de cómo se mueve la energía, entonces, bueno, pues tengo que leerlos y así es, ¿no? Pero no estamos hablando estamos hablando de la especialidad, pero no estamos hablando de la realidad como tal, ¿me explico? La fisiología, la biología, bueno, da igual. ¿Por qué te estoy contando esto? Mira, ya lo he contado en otro video, pero para mí fue muy claro una vez.
Yo he estado trabajando mucho desde hace mucho tiempo en la confianza en mí mismo y entonces una de las cosas que te he repetido mucho es que la clave siempre es confiar en ti. A ti te gusta patinar, estabas patinando y estaban subiendo el cuarto de tubo, pero es complicado, ya te habías caído 2, 3 veces, ¿no? Da un poco de miedo y demás. Entonces yo te dije, subiste el cuarto y te caíste. Entonces yo te dije, es que no confiaste en ti. Tú estabas muy enojado, volteaste y me dijiste, sí, confío en mí. Ahí me hiciste ver algo muy fácil, pero al mismo tiempo muy complicado de ver. Quizá entiendes la palabra y ni siquiera sé si la entiendes. Es decir, la palabra tiene un significado, ¿va? Pero además del significado, la palabra tiene un concepto a otro nivel. Este concepto es como un pedazo de la realidad, como si metiera un pedazo de la realidad ahí. Aparte de este concepto, necesitamos nosotros sentir la realidad. Son cosas diferentes. Entonces digamos que escuchas la palabra y la memorizas, pero todavía no hay una definición de la palabra confía en ti. Tampoco describe una parte de la realidad que es confiar en ti. Es muy... ¿Qué es eso? ¿No? Después ya te lo he dicho de otra forma, te he dicho, la base de la confianza en uno mismo tiene que ver con sentir, con la emoción de sentir que uno es capaz de hacer algo. Pero aún así, tampoco es garantía de que sea tu verdad. ¿Me explico? De esta otra forma, yo ya puedo como conceptualizar la confianza en ti como el sentir que puedes hacer algo. Para mí es ya meter la realidad, pero eso no significa que para ti ya la hayas metido. ¿Me explico? Ni que sea verdad, para mí ya es mi verdad. Pero todavía para ti no es verdad, tal vez solo es una palabra que repito. A lo mejor ya tengo la noción, pero todavía no. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo definir el miedo hasta que llegaron los chinos, ¿no? La idea china y que tiene que ver con qué tan cerca o lejos estás de ti, tiene que ver con el reconocimiento y está en el agua, tiene que ver con el riñón. Y entonces tiene que ver con qué tan lejos estoy de mí o qué tan cerca estoy de mí. ¿Va? Y entonces desde ahí para mí fue muy claro, ¿no? El miedo es estar lejos de mí. Es decir, a mí me costaba, por supuesto que es fácil la definición, pero el concepto ya no lo entendía tanto, aunque lo vivía, ya no lo entendía tanto, hasta que llegaron los chinos, ¿no? Me lo explicaron, el concepto lo entendí y poco a poco, obviamente ya lo viví, o sea, obviamente que el miedo lo he vivido toda la vida, yo al menos, ¿no? Hay gente que dice que nunca ha sentido miedo, yo sí. Entonces, hay como dos vías, como la ajena, la externa, donde viene la definición, el concepto, y luego se tiene que volver verdad. Y bien, cuando ya es tu verdad y necesitas expresarla, y necesitas generar conceptos y necesitas generar palabras para expresar esta verdad que ya vives, ¿no? Este proceso nadie nos puede ayudar. ¿Quién me puede ayudar a entender o a confiar en mí? ¿Quién me puede ayudar a amarme a mí mismo? Es más, a entender que es la acción de amar y la acción de amarme a mí. ¿Qué? O sea, en realidad, la vida, nosotros nos hemos desviado como el pensamiento y creemos que lo que dice el otro nos va a guiar, pero en realidad la vida tiene que ver con la acción. Y quizá en la acción tiene que ver la práctica del otro que nos puede ayudar a entender desde la práctica, ¿no? O sea, estamos dentro del mar, estamos aprendiendo algunas técnicas de rescate, y entonces ya estando ahí, pues ya no hay teoría, y es como mueve aquí la pierna, ve aquí con calma. Si yo estoy asustado, perdón, bajo la presencia del otro y la calma del otro empieza a tranquilizarme, yo empiezo a encontrar la forma de estar calmado, y empiezo a encontrar la forma de convivir con las olas, ¿no? No sé, pero tiene que ver con la práctica, no tiene que ver con las ideas, con los pensamientos. Ajá. Entonces, bueno, ya se hizo muy largo este video, pero la idea es aguas con creer que como el otro describe la realidad es la realidad. Para la realidad hay que vivir, hay que experimentar y hay que sentir. Hay que sentir, hay que vivir, hay que hacer, hay que experimentar. Ajá. Entonces, ¿cómo le hago para que confíes en ti? La vida es sabia. La vida no te da teorías. La vida te pone situaciones para que tú encuentres la confianza. La vida te pone situaciones para que tú encuentres la forma de sentirte seguro y demás, ¿no? A veces te gana, pues, pero, o no lo vemos así, pero la vida nos da
escenarios, nos pone situaciones justamente para conocernos, para desarrollarnos, para crecer justamente desde la vida, ¿no? Entonces, yo lo que te estoy contando puede parecer igual, ¿no?, que todos los demás. O sea, tú, hijo mío, eres especial porque yo soy tu cuentacuentos. Pero en algún momento yo me vuelvo un cuentacuento más donde yo te expreso, te cuento mi modo de ver la realidad. Pero no te estoy hablando de la realidad, por más que yo me muera y me esfuerce. Y para mí es la realidad, pero yo no puedo hacer que tú mires la realidad. Yo te puedo mostrar cómo yo miro la realidad y si estás conmigo la podemos vivir y a lo mejor ahí puedes como un poco percibirlo un poco más, pero yo no puedo hacer que tú mires mi realidad. Pero ¿por qué demonios yo querría hacer que tú miraras mi realidad? Cada quien tiene... A mí no me gusta que me quieran hacer convencer y manipular para que yo vea la realidad de los demás. Yo no quiero hacer lo mismo. Pero es muy complicado lo que te estoy contando. Es que tú mismo mires la realidad. Entonces yo estoy aquí para acompañarte a que tú mires la realidad, como tú la mires. Y ahí tiene que ver el reconocimiento, la aceptación, amor, que ya hablaremos de ello. Pero es, tú mira la realidad. Y aquí estás. Aquí estoy contigo, con mis cuentos. Los cuentos que para ti son tu circo inicial. Pero para la demás gente que nos llegue a ver, pues yo soy uno más de esos cuentacuentos. Y lo que yo digo simplemente es como miro la realidad, pero no hablo de la realidad. Ojo con eso. Ojo con eso. Te amo, hijo mío.